Amados hermanos, buenas tardes. Qué bueno volver a encontrarnos otra vez. Con el permiso de ustedes, entrar a sus hogares o donde ustedes se encuentren para compartir una porción de la palabra del Señor. He estado meditando en estos días en el tema tan impresionante que hemos estado estudiando y compartiendo, relacionado con la escalera de las virtudes que menciona el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versículos 5 al 7, y que para nosotros es un privilegio hoy tocar el último punto, hermanos, el punto que se relaciona con el amor ágape. Pero antes de entrar en materia, hermanos, yo quiero compartir con ustedes una palabra de oración. Padre Santo que moras en el cielo, gracias, Señor, porque tú nos invitas a formar parte de tu pueblo, Señor. Lo que más desea el Señor es compartir con nosotros su reino. Por ende, el Señor Jesús dice que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y también nos dice que el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y se salven. Oh Padre amado, bendice en esta hora a todos los hermanos y amigos que están escuchando este mensaje, Señor. Te ruego que el Espíritu Santo more en sus corazones y les ayude a permanecer en Cristo Jesús. Gracias, Padre Santo. Te ruego también humildemente que perdone todos los pecados de los que están escuchando este mensaje, Señor. Que tú, Padre bendito, sane sus dolencias. Quizás haya enfermos en sus hogares. Quizás los que están escuchando este mensaje están enfermos, Señor. Por favor, ten misericordia de todos nosotros y sana nuestras dolencias, Señor. Que la paz de Cristo reine en cada corazón y que podamos cada día ascender un peldaño más en la escala de las virtudes que el apóstol Pablo añoraba ansiosamente en los días finales de su vida. Rogamos, Señor, que este mensaje impacte la vida de cada uno de los oyentes, Señor. Por favor, bendice a tu pueblo, Padre Santo. En el nombre glorioso de Jesús se lo rogamos desde ahora y para siempre. Amén. Vamos a escuchar, hermanos, la lectura del primer texto que encontramos relacionado con este interesante tema. Vamos a tocar un punto importante relacionado con el momento crucial cuando Pedro, un pescador humilde y letrado, tuvo el privilegio de escuchar por primera vez la invitación de Cristo para que se involucrara en su obra de salvación. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Allá en Mateo, capítulo 4, el versículo es del 18 al 20, nos dice: Y mientras iba Jesús por las riberas del mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón llamado Pedro y a su hermano Andrés, que echaban la red al mar, porque eran pescadores. Y les dijo: Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Y al acto ellos dejaron la red y lo siguieron. Desde aquel momento crucial, la Biblia registra de qué manera Pedro y Andrés, dos hermanos pescadores de profesión, escucharon el llamado del Señor cuando les dice: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y desde aquel momento, hermanos, Pedro dedicó su vida, dice el registro sagrado, que ellos dejando todo le siguieron. Pedro y Andrés fueron discípulos amados del Señor, pero no eran personas perfectas. Tenían falencias en su vida, en sus caracteres.
Pero ellos poco a poco, paso a paso, a medida que se relacionaban con el Señor, fueron cambiando su forma de vida. Fueron cambiando, hermanos, su carácter hasta que finalmente llegaron a ser semejantes al carácter de Cristo Jesús. Pedro encontramos en la Biblia que tuvo muchas dificultades. En una ocasión registra la Escritura que Pedro negó a Cristo Jesús cuando el Señor estaba allí siendo acusado vilmente. Y le dicen, tú eres de sus discípulos, porque tu habla te delata. Y Pedro comenzó a hablar palabras soeces contra Jesús, diciendo, yo no conozco a ese hombre. Yo no conozco a ese hombre, no sé lo que decís. Yo no pertenezco a ese grupo. Pero Pedro lo hacía, hermanos, por temor. Anteriormente había dicho, yo si es posible daré mi vida por él. Pero qué equivocado estaba Pedro. Él nunca había estado en una situación tan difícil. Y cuando fue probado, entonces dijo, yo no conozco a ese hombre. Hermanos, y el texto que estamos citando en estos días y que culminaremos con esta predicación, cuando él dice que llama a los hermanos a que escalen de la fe otra virtud y otra y otra y otra y otra hasta que lleguen al octavo peldaño, que es el del amor ágape. Hermanos, Pedro nunca se perdonó haber negado a su Señor. Este libro, la segunda epístola de Pedro, fue escrita en el año 67 y Pedro fue muerto en ese mismo año en Roma. Cuando estaba en la metrópoli del mundo, en Roma, la capital del imperio, andaba por la calle principal de esta gran ciudad cuando de pronto escuchó que lo estaban buscando para matarlo. Y Pedro salió corriendo de huida porque no quería entregar su vida en favor de Cristo Jesús, aunque era un fiel seguidor de Jesús. Pero hermanos, es que cuando somos probados, allí se revela realmente nuestra fe. Y Pedro salió corriendo. Y dice la historia que saliendo de la ciudad, cuando ve a alguien que venía en contra de él, es decir, él salía de la ciudad y alguien entraba a la ciudad y se le pareció a alguien conocido, pues era nada menos que Jesús, el Señor Jesucristo. Y Pedro se sorprende frente a Jesús y lo reconoce y le pregunta, ¿para dónde vas, Señor? Y Pedro le responde, voy para Roma a ser crucificado otra vez. Estas palabras impresionan a Pedro. Se da cuenta que es un cobarde. Había negado años antes a Jesús, nada menos que 36 años antes. Y Pedro nunca se había perdonado esta situación. La tenía en su mente viva aquel momento cuando había dicho palabras soeces contra su Señor. Y entonces Pedro da la vuelta y continúa retrocediendo hacia el lugar de ejecución. Y allí toman preso a Pedro y cuando lo van a ejecutar, cuando lo van a crucificar, Pedro les pide un favor. Les dice, por favor, yo quiero pedirles una cosa, que no me crucifique con la cabeza para arriba, sino con la cabeza para abajo. Hermanos,
Pedro no se sentía digno de morir como había muerto su Señor. Él no se había perdonado durante 36 años aquel acto cobarde que había hecho negando a su Señor. Y Pedro murió en esta situación, hermanos. Y así concluye esta meditación tremenda, hermanos, de la historia de Pedro. Pero él, antes de ser ejecutado, escribió esta carta, segunda de Pedro, cuando él recomienda a sus hermanos que no estén contentos solamente con creer, con tener fe, sino que añadan a la fe otra virtud y otra y otra y otra, hasta que finalmente lleguen a la escala octava, que es la escala del amor ágape. Hermanos, es interesante cómo Pedro, desde el momento que fue llamado por el Señor allá cuando estaba en el lago, y os haré pescador de hombres. Y Pedro dedicó toda su vida, no sé cuántos años, porque no lo sé, hermanos, no lo sé. Solamente sabemos por el registro sagrado que esta carta la escribió en el año 67, poco antes de ser ejecutado. Pedro dedicó su vida a pescar hombres y eso motivaba su vida. Y él no se cansa en todas sus palabras que escribió en estas dos cartas a llamar al hombre a que reconociera a Cristo como su Salvador, se entregaran a Cristo y comenzaran a caminar a los pies del Señor, escalando paso a paso estas virtudes hasta llegar a la octava, que es el máximo en su relación con Dios. Allá en segunda de Pedro, capítulo 3, el versículo 18 nos dice: antes creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y por la eternidad. Amén. ¿Notan, hermanos, estas palabras de Pedro llamando al auditorio a que crecieran cada día más y más? Esa era la actitud del apóstol Pedro, llamando a sus contemporáneos a que crecieran en el conocimiento de Cristo Jesús. Hermanos, y a través de 2000 años de historia, encontramos a Pedro a través de sus escritos llamando al hombre a que conozca a Cristo, pescando hombres. ¿Cuántas almas habrán sido ganadas por este hombre fiel a Dios? ¿Cuántas almas habrán sido ganadas por Pedro? Él murió crucificado, pero dejó registrado estos llamados para la humanidad. Y muchos han sido ganados por Pedro para el reino de los cielos. Allá en San Lucas, el capítulo 10 y el versículo 2 nos dice: y les dijo, a la verdad la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe más obreros a su mies. Hermanos, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, porque la mies es mucha. Si lo dijo el Señor en aquel tiempo, cuando la población del mundo era mucho menor de la que hay ahora, hermanos, ¿cuánta necesidad no hay ahora de que Dios envíe obreros a su mies? Dios está llamando a hombres y mujeres que quieran involucrarse con Dios, comprometerse con Dios en esta obra de la salvación de hombres. Os haré pescadores de hombres, dice el Señor. Hermanos amados, por favor, yo te invito a tú que me estás viendo en este momento para que te involucres
en esta maravillosa empresa de Dios, que es la salvación de las almas. Hay muchas almas en el mundo sedientas de conocer la verdad. Esa verdad que tú y yo conocemos y que estamos llamados por Dios para compartir con aquellos que no las conocen y pescarlos ¿para quién? Para Dios. Tú y yo somos pescadores. Él dice, rogad al dueño de la mies para que envíe obreros a su mies. Hermanos, yo me encuentro feliz de compartir la palabra de Dios. Esa ha sido mi meta y la meta de muchos hermanos a través de la historia. Y actualmente Dios tiene muchos pescadores en el mundo, tanto hombres como mujeres, que se han atrevido a predicar la verdad a costa de sacrificios, a costa de muchas privaciones. Pero ahí vamos, hermanos, en esta brea por ganar almas para Cristo. Dios espera que tú, hermano y hermana, te involucres en esta obra de salvación. Ya el tiempo de gracia está para terminar. Muy pronto el Señor aparecerá por segunda vez. La puerta de la gracia habrá sido cerrada para siempre y muchas almas se van a perder si tú y yo no les compartimos la palabra de Dios. Hermanos, yo te invito para que te involucres en esta obra de la salvación de las almas. Os haré pescadores de hombres, dice el Señor Jesús. Rogad al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Dios te bendiga, hermano y hermana, si tú te involucras en esta obra maravillosa. Pero Dios te invita a que te atrevas a obedecer la voz de Dios. Dice el registro inicial que leíamos que Pedro y Andrés inmediatamente dejaron su trabajo y siguieron a Jesús. Y hasta el final de su vida, Pedro cada día más enamorado de este Salvador a quien había conocido allá a orillas del mar. Nunca le pesaba a Pedro haber conocido al Señor, sino que él con mayor ímpetu cada momento sentía ese deseo y ese ardor en su corazón por compartir a otros lo que él conocía. Bendiciones para todos los hermanos y hermanas que están haciendo esta maravillosa obra en el mundo de pescar hombres y mujeres para el reino de los cielos. Allá en Apocalipsis, el capítulo 3 y el versículo 17 nos dice, y tú dices, yo soy rico, estoy enriquecido y nada necesito, y no conoces que eres un cuitado, miserable, pobre, rico y desnudo. Hermano, si tú tienes mucho conocimiento de las cosas de Dios, pero no las compartes, eres un pobre y miserable, dice la palabra del Señor. Lo que le da valor a lo que nosotros conocemos es que el compartirla con otros, en atrevernos a hablar de la palabra de Dios, así se nos prohíba, como se les prohibió a los apóstoles, que está registrado en Hechos capítulo 5, donde se les prohibió rotundamente predicar a Cristo Jesús. Y ellos dijeron, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres, hermanos. Y así, de esta forma, tú y yo debemos estar siempre de parte de Dios, predicando la palabra de Dios. Así se nos prohíba. Pero esa es la obra de Dios, ganar almas para Cristo Jesús.
compartir con otros lo que tú conoces, y así tu carácter va siendo transformado día al día hasta que llegues al conocimiento pleno del amor de Dios, ese amor ágape que lo llevó a dar su vida para la salvación del hombre. Allá en Lucas, el eh, capítulo 10, el versículo 18 y 19 nos dice, les dijo, yo 18 y 19 es, os doy potestad de pisar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Pero no os alegréis de que los espíritus se sujeten, antes alegraos de que vuestros nombres están escritos en el libro del cielo. Hermanos queridos, amigos que me escuchan en este momento, los apóstoles no le tenían miedo a las prohibiciones. Fueron azotados, fueron encarcelados. Allí el capítulo 5 de Hechos registra que a los apóstoles fueron azotados y se les prohibió rotundamente continuar predicando en el nombre de Cristo Jesús. Pero dice que ellos se sentían gozosos de ser tenidos por dignos de participar de los sufrimientos de Cristo, y no cesaban en las casas y en el templo, perseverando en adorar y glorificar al Señor Jesús. Ellos estaban allí pisándole la cabeza a la serpiente, que era Satanás quien estaba detrás de esta prohibición. Hermanos, tú y yo debemos ser aguerridos en la fe. Como les decía, hermanos, el Señor dice, sin mí nada podéis hacer. Nosotros debemos, aferrados de la mano del Señor Jesús, continuar haciendo esta obra, hermanos. No desistas, ni un paso atrás, ni un paso atrás, hermanos. Cristo ya casi regresa. Firmes y adelante con la fe. Dios espera de ti que seas un hombre y mujer de fe, como lo fueron los profetas, como lo fueron los santos apóstoles. Hermanos, y el Señor dice, no se gocen de que los tienen tanta victoria, tantos triunfos aquí en la tierra. No se gocen de eso, más bien gócese de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. ¡Qué maravilla, hermanos! Y los apóstoles, esto los motivaba a continuar cada día trabajando por la obra de Dios. Cada dificultad que tenían, eso los motivaba para avanzar más y ser más fuertes en la fe. Y cada día obtenían mayores victorias, porque Cristo estaba con ellos y ellos estaban de parte de Dios. Qué maravilloso es nuestro Dios, hermanos. Los nombres de los discípulos, dice el Señor, gozaos de que vuestros nombres están escritos en el cielo. Cuando el Señor venga y llame a lista, hermanos, tú responderás, heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Mi nombre con toda seguridad está registrado allí, y el nombre de todos los hermanos que están aceptando en este tiempo el mensaje de la segunda venida de Cristo Jesús. Y están predicando en medio de dificultades, en medio de prohibiciones, pero saben que están predicando cumpliendo la orden del Señor Jesús, y será predicado este evangelio por todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Firmes manos, ni un paso atrás. Cristo ya casi regresa, y entonces tú estarás con Cristo y dirás, este es nuestro Dios,
le hemos esperado, nos gozaremos en su salvación. Yo te invito, hermanos, para que no desistas. Cristo ya casi regresa. Allá en Marcos, capítulo 9, el versículo 41 nos dice: y el que os dé un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, os aseguro que no perderá su recompensa. Notan, hermanos amados, cualquier cosa que nosotros hagamos por la causa de Dios, por ignorantes, por humildes, por pobre que seamos, estamos haciendo algo grande para Dios. Dios tomará en cuenta aquella obra pequeña que tú haces para hacer progresar la obra de Dios. Dice, un vaso de agua, ¿qué tanto vale un vaso de agua, hermanos? Pero Dios tiene en cuenta. Hermanos, apoyemos a los hermanos que están predicando, que están dedicados a hacer la obra de Dios. Muy pronto, hermanos amados, el tiempo de gracia terminará. Cada día que transcurre, nos estamos aproximando más y más a la segunda venida de Cristo Jesús. Y debemos involucrarnos, hermanos. Yo estoy involucrado todo el tiempo haciendo esta obra maravillosa. En esta obra he gastado toda mi vida, hermanos, tratando de salvar almas para el reino de los cielos. Dios me ha puesto para ser pescador de hombres. Y el Señor Jesucristo está haciendo esta obra. Es Cristo el que está moviendo, hermanos, a un grupo tremendo de gente en el mundo, tanto hombres como mujeres. Dios está sacudiendo la iglesia, llamando a los hombres a que se arrepientan y que se preparen para el reino de los cielos. Ese grupo el Señor lo denomina el remanente, a los cuales la sierva del Señor dice que ni uno de cada 20 de los que están escritos en el libro se halla listo para enfrentar el juicio de Dios. Y dice que en aquel momento del juicio serán tenidos como el pecador más inmundo del mundo, hermanos. Como cualquier pecador del mundo, así su nombre esté registrado en el libro de la iglesia. Un pequeño grupo, hermanos, está siendo fieles a Dios. Yo te invito, hermanito y hermana y amigo que me escuchas, entrega tu vida a Cristo Jesús y haz la obra de predicación, ganando almas para el reino de los cielos, para el reino de los cielos. No estás ganando almas para la iglesia, ni para ti, sino ganando almas para Cristo, cumpliendo con aquella orden del Señor: os haré pescadores de hombres, pero tienes que ir en pos de Cristo, porque separado de Cristo nada puedes hacer. Hermanos y hermanas, adelante, no desmayemos, no desmayemos. Esta es una guerra, hermanos, entre dos grandes generales, entre Cristo y Satanás, en el cual estamos involucrados tú y yo, inexorablemente. O estamos del lado de uno o estamos del lado del otro. Yo estoy del lado de Cristo, hermanos, ganando almas para el reino de los cielos, ganando almas para el reino de los cielos. Alabado sea el nombre de Dios, porque en este momento muchas personas en todo el mundo están escuchando este mensaje. Y muchos están tomando la decisión de involucrarse en esta obra maravillosa de la salvación de las almas. Alabado y glorificado sea el nombre de Dios. Que Dios bendiga grandemente este medio de difusión del Santo Evangelio, como lo es el Internet. Dios los bendiga, hermanos. Allá en Filipenses capítulo 1,
versículo de 9 al 11 nos dice: ruego que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en discernimiento, para que aprobéis lo mejor, que seáis sinceros, sin culpa para el día de Cristo, llenos de frutos de la justicia que viene por medio de Jesucristo, y la gloria y la alabanza sea para Dios. La oración, hermanos, del apóstol Pablo era que los hermanos, que la iglesia de aquel tiempo, hermanos, creciera más y más en frutos, hermanos. No nos cansemos. Yo les he dicho, hermanos, que el cristiano no tiene vacaciones. No tenemos vacaciones, hermanos. Yo le pido a mi Señor me dé la salud, me conceda la vista para predicar la palabra de Dios hasta el último momento, cuando el Señor me diga, hasta aquí fuiste. Pero mi vocación, hermanos, es estar predicando la palabra de Dios, porque estoy plenamente convencido de que lo que estoy predicando es la verdad, hermanos. Es la verdad, porque está basada en un escrito está. Y el Señor dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando Él dice, lo hará. Cuando Él promete algo, lo ejecutará. Estoy citando, hermanos, Números 23:19. Léalo allí en tu Biblia, a ver si no dice así. Hermanos, cuando Dios promete que Él vendrá otra vez, es porque así será, hermanos. El Señor pronto vendrá. Por eso Él dice, y será predicado este evangelio del reino por todo el mundo, y entonces vendrá el fin, hermanos. Nadie se podrá interponer en la predicación de la palabra de Dios. Los apóstoles murieron, pero ellos fueron fieles hasta el final de su vida, hermanos, y dejaron registrado para nosotros, a través de sus escritos, el mensaje que Dios les había dado para que predicaran. Y con su muerte sellaron con su vida, hermanos, la verdad. Y Satanás fue derrotado, porque ellos pensaban que matando a los apóstoles iba a terminar la obra. Pero no, hermanos, la obra prosiguió adelante. Y donde mataban uno, hermanos, surgían muchos más. Y la iglesia fue creciendo hasta llegar a lo que es hoy, hermanos. Pero el final del tiempo, hermanos, así como sucedió con los apóstoles que se les prohibía predicar, lo mismo está sucediendo hoy día, hermanos. Se nos está prohibiendo predicar el mensaje verdadero de los 6,000 años de pecado. Esto no es extraño, hermanos. Poco después de que Jesús asciende al cielo, se les prohíbe predicar. Y ahora, cuando estamos próximos a ver la segunda venida de Cristo, se nos prohíbe predicar el mensaje de los 6,000 años de pecado. Es interesante, hermanos, que tengamos en cuenta este dato, que es una profecía. Dice Elena de White que Satanás redobla sus esfuerzos para hacer fracasar la obra de Cristo en beneficio del hombre y para sujetar las almas en las tinieblas. Satanás no quiere que se dé a conocer que Cristo viene pronto, que los 6,000 años de pecado están para terminar. Él no quiere que se sepa esto. Y por eso, hermanos, se nos ha prohibido que prediquemos este mensaje. Pero para la honra y gloria de Dios, este mensaje es una realidad. ¿Por qué? Porque Dios lo dice, hermanos. La fecha de su culminación está allí en la misma profecía. Está en la misma profecía, hermanos. Entonces nosotros no tenemos más que creer a Dios y a sus santos profetas y ser fieles a Dios hasta que Cristo venga por segunda vez o hasta que el Señor nos quite la vida.
Dios te bendiga, hermano y hermana, si tú estás involucrado e involucrada en esta obra maravillosa de la salvación de las almas. Dice allá en Apocalipsis 12:12 que Satanás ha descendido con grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo, hermanos. Por eso Satanás está bravo, está enloquecido, porque sabe que el tiempo de su poder se va a terminar y quiere silenciarnos la boca. Pero hermanos, esta obra es de Dios y nadie la podrá extinguir porque esta obra es de Dios. Yo estoy en las manos de Dios, hermanos. Estoy en la obra de Dios. Y sé que Dios me dará finalmente la victoria para honra y gloria de su santísimo nombre. Me encuentro feliz, hermanos, de poder compartir con ustedes estos preciosos mensajes. Y aquí estaré predicando, hermanos, con la ayuda del Señor bendito. Aunque ya no pueda ver, pero seguiré predicando, hermanos, haciendo la obra de Dios, pescando hombres y mujeres en todo el planeta para el reino de los cielos. Allá en San Juan capítulo 15, el versículo 5 nos dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Hermanos, ¿por qué Pedro pudo permanecer fiel a Dios? Él pasó por muchas dificultades, hermanos. Nosotros no hemos sufrido lo que sufrió Pedro. Pedro fue azotado, fue encarcelado y finalmente fue crucificado. ¿Por qué Pedro pudo tener este privilegio, hermanos, de ser fiel a Dios en medio de tantas dificultades? Porque él permanecía en Cristo Jesús todos los días. Él permanecía mirando a Cristo, contemplando a su Señor. Y cada dificultad que le acontecía lo fortalecía más y más para hacer la obra de Dios. Seguramente que Pedro fue uno de los que recibió azotes y cárceles allí en el capítulo 5 de Hechos. Pero dice que los apóstoles se sentían gozosos de ser participantes de los sufrimientos de Cristo y todos los días perseveraban en las casas y en el templo predicando a su Dios, hermanos, predicando a su Dios. No dejemos, hermanos, en ningún momento de perseverar. No dejen ustedes, hermanos, de asistir al templo como lo hicieron los apóstoles. Ellos perseveraron hasta el final de su vida, hasta que el templo fue destruido en el año 70. Pero poco antes de ese tiempo, hermanos, los apóstoles fueron muertos, hermanos, por predicar a Cristo Jesús. Yo te invito, hermano y hermana, para que no desistas. Ora al Señor, permanece fiel a Cristo. Dice el Señor, sin mí nada podéis hacer. El que permanece en mí y yo en él, dice, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer, hermano. Más oración, más estudio de la palabra del Señor es lo que Dios espera de nosotros en este tiempo final para poder perseverar y finalmente obtener la victoria. Dice allí Mateo 24:14, el que persevera hasta el fin, este será salvo. No es el que comienza y luego sale corriendo. No, es el que persevera hasta el fin, hermanos.
Esta es la promesa maravillosa que Dios tiene para ti y para mí. El que permanece hasta el fin, este será salvo. Allá en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo de 5 al 10 nos dice: por esa razón, poned en mayor diligencia en agregar a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas virtudes están en vosotros y abundan, no os dejarán ociosos ni sin fruto en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y el que carece de ellas es corto de vista, es ciego, y ha olvidado que ha sido purificado en sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, procurad atentamente afirmar vuestra vocación y elección, porque al hacer esto no caeréis jamás. Hermanos amados, dice el apóstol Pedro allí que si nosotros ponemos en práctica estas virtudes, no nos dejarán estar ociosos, hermanos. Hay mucho trabajo que hacer en el mundo. Tú, hermano, que me estás escuchando allí en tu país, no sé en qué país estarás escuchando en este momento, en qué ciudad. Yo no sé el número de tu casa, pero tú que me estás escuchando tienes una obra que hacer grande allí en el país donde estás. Dios te ha puesto allí para que prediques la palabra de Dios. Dice que si ponemos en práctica estas virtudes, no nos dejarán estar ociosos, es decir, desocupados, sino que estaremos activos en la obra de Dios, sabiendo que Cristo muy pronto vendrá, hermanos. Más oración, más estudio de la palabra de Dios. Hagan la obra de Dios, hermanos. En mi perfil, en mi página, está la tarjeta de mi página, hermanos. Imprímanla y repártanla, hermanos. Tradúzcanla al idioma de su país. Predican la palabra de Dios. Hermanos, el tiempo de gracia muy pronto terminará. Prediquen, hermanos, la palabra. Todos los temas que hay allí, 1022 temas, es para honra y gloria de Dios, para el servicio de la iglesia, hermanos, para que tú compartas los mensajes que allí están registrados, hermanos. Esos mensajes no son míos, son de Dios, son inspirados por Dios para ayudarte a entender la palabra de Dios y que compartas la palabra de Dios con tus vecinos, con tu familia, en la iglesia, donde quiera que tú estés predicando, hermanos. Predica la palabra de Dios. Baja los temas como tú quieras, sea en videos, sea escritos, hermanos, y predícalos, compártalos. Reparta las tarjetas allí, puerta a puerta, para que las personas puedan ingresar a la página y tengan conocimiento de que Cristo pronto vendrá, hermanos. Cristo ama al mundo y no quiere que nadie se pierda, pero tú y yo somos responsables si no les damos a conocer este precioso mensaje. Dice que si nosotros conocemos estas virtudes y las vivemos, no nos dejarán estar ociosos, sino que estaremos activos predicando la palabra de Dios. Allá en 1 de Pedro, capítulo 1, el versículo 2 nos dice: elegidos según la presencia de Dios el Padre, santificados por el Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Gracias y paz os sea multiplicada. ¡Qué maravilla, hermanos! Allí cuando Pedro y Andrés se encontraban a la orilla del mar, quizás secando sus redes,
cuando pasa Jesús y les dice, seguidme y yo os haré pescadores de hombres. Ellos no eligieron a Jesús, fue Jesús el que los eligió a ellos, hermanos. Tú y yo no elegimos a Jesús, fue Él el que nos llamó a nosotros con un propósito santo para ocuparnos en la obra de pescar hombres. Hay muchos hombres y mujeres que necesitan ser pescados, que necesitan ser cogidos por la red del Evangelio que representa el amor de Dios. Hay muchas personas en el mundo que están ansiosas de oír el mensaje de verdad, hermanos. Hay gente que se está muriendo por falta de amor. Hay violencia, hay odio, hay discriminación en todas partes del mundo, hermanos. Predica la palabra de Dios. No te canses de amonestar. Cristo pronto vendrá y entonces ya no habrá nada que puedas hacer como sucedió en el tiempo del diluvio. Cuando estuvo terminada el arca, el Señor le dijo a Noé, entra tú y tu familia. Y Noé dirigió el último mensaje a sus compañeros en ese tiempo. Y nadie quiso entrar, hermanos. Y dice que Noé y su familia entraron y Dios cerró la puerta. En ese momento, aunque no se cite la fecha, allí se cumplieron los 120 años establecidos por Dios. Y el que estaba dentro del arca estaba salvo y los que estaban fuera del arca estaban perdidos. Así sucederá cuando se cumplan los 6,000 años de pecado. El que esté dentro de Cristo será salvo y el que no haya aceptado a Cristo se perderá para siempre. Y eso es lo que yo no quiero, hermanos. Por eso yo insisto tanto que las personas estudien este tema maravilloso y se den cuenta que allí está la fecha explícita. Cuando se cumpla, hermanos, este tiempo, el Señor vendrá por segunda vez para llevar a su pueblo al reino de los cielos y para quitarle el poder a su adversario, Satanás. Hermanos, gloria a Dios por su santa y divina palabra. Allá en Hebreos capítulo 3, el versículo 15 nos dice, entre tanto que se dice, si hoy oís vuestra voz, no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación. Ay, hermanos queridos, si ustedes, hermanos, y todos los que tienen el privilegio de escuchar la palabra de Dios, dice el Señor, si hoy escuchan su voz, no endurezcan vuestro corazón. Escuchen la voz de Dios. Abran su corazón a Cristo Jesús, como lo hizo Pedro y Andrés aquel día maravilloso, cuando ellos escucharon a Cristo que les decía, síganme y os haré pescadores de hombres. Y aquellos pescadores que toda su vida la habían gastado en pescar, les pareció más importante seguir a Cristo Jesús. Y dice el registro que lo dejaron todo y siguieron a Jesús. Hermano, yo no sé qué empresa tengas tú. Yo no sé qué negocio tengas. Pero es más importante la empresa de Dios. Es más importante el negocio de Dios. Pedro y Andrés siguieron a Cristo, lo dejaron todo lo material y se dedicaron a pescar hombres. Hermanos, yo estoy dedicado a pescar hombres y muchos hermanos en el mundo diariamente se están adhiriendo a esta maravillosa empresa
de la ganancia de almas para el reino de los cielos. Si escuchas hoy su voz, dice el Señor, no endurezcáis vuestro corazón como le sucedió al pueblo de Israel en el desierto. Y murieron todos en el desierto, hermanos. Solamente entraron a poseer la tierra prometida aquellos de los que ellos pensaban que habrían de morir. Hermano, hermana, no endurezcas tu corazón. Escucha la voz de Dios y prepárate y prepara a otros para el reino de los cielos. Ese es el llamado que Dios te hace en este momento. Allá en Filipenses capítulo 2 y el versículo 12 nos dice, por tanto, amados míos, tal como lo habéis obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino también más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos en vuestra salvación, dice el apóstol Pablo. Ocupaos en vuestra salvación. Hermanos, no nos distraigamos. No permitamos que nada nos distraiga de esta meta maravillosa de buscar nuestra salvación y cómo la obtenemos relacionándonos con el Señor Jesús. Buscando las cosas de arriba, como lo dice el Señor Jesucristo, buscad las cosas de arriba. Buscad primero las cosas de arriba, hermanos. ¿Es necesario trabajar? Lógico que sí, porque nosotros necesitamos comer. Pero lo primordial debe ser buscar el reino de los cielos. Ocupaos en vuestra salvación y buscar la salvación de otros. El apóstol Pablo dice, porque haciendo esto a ti mismo te salvarás y a los que te oyeren. Ahora que estamos predicando esto, hermanos, estamos buscando nuestra salvación y la salvación de otros. Qué maravilloso es Dios, hermanos. Qué maravilloso es Dios. Ocupaos en vuestra salvación, dice el apóstol. Allá, último pasaje, lo miramos en Isaías capítulo 11, capítulo 55, 11. Capítulo 55, 11 nos dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá vacía, antes hará lo que yo quiero y prosperará en lo que le ordené. Qué maravilloso pasaje este del profeta Isaías. Dice allí en nombre del Señor, así será mi palabra que sale de mi boca y no regresará vacía, sino que hará aquello para lo que la envié. Hermanos, amados, qué maravilloso es nuestro bendito Dios y Salvador Jesucristo. Cada mensaje que predicamos, hermanos, hace impacto en muchas personas en todo el mundo, porque esta es la obra de Dios. Dice que así será mi palabra que sale de mi boca y no regresará vacía, sino que hará aquello para lo que la envié. El propósito de Dios con estos mensajes es salvar al mundo, amonestarlos, hermanos. Lo que más quiere Dios de nosotros es que nos convirtamos a Él, que regresemos a Él. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo a su imagen y semejanza, pero el pecado atrofió nuestro carácter y nos separó de Dios. Y el plan de salvación consiste precisamente en llevarnos de regreso otra vez a ser semejantes a Dios. El Señor dice en este tiempo final que así será mi palabra que sale de mi boca y no regresará vacía, sino que hará aquello para lo que la envié. Muchas gracias, amados hermanos, por haber escuchado este precioso mensaje.
Me siento feliz de poder compartir con ustedes el amor ágape de Dios. De tal manera amó Dios al mundo, dice el Señor, que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios te ama, hermano, amigo. No sé tú qué hayas hecho en tu vida, pero Dios te ama. Ábrele el corazón al Señor. Cuéntale tus cosas y Él amablemente te estrechará en sus brazos y te dará el don de la vida eterna si tú perseveras en Cristo, obedeciendo su santísima voluntad, como lo dice San Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Este es el llamado final que hace Dios por medio de este humilde siervo en este momento, hermano. Ábrele tu corazón a Cristo. Él quiere que tú seas salvo. Lo que más anhela Dios es compartir su reino contigo y tendrás la vida eterna. Qué felicidad será para mí poder abrazarte ese día cuando Cristo venga en las nubes del cielo. Dios te bendiga, hermano, hermana y amigo. No postergues tu preparación. Entrega a Cristo tu vida ahora mismo y conságrate a pescar hombres para el reino de los cielos. Amén. Vamos a orar. Padre Santo que moras en el cielo, bendiga, Señor, en esta hora a todos tu pueblo en la ancha faz de la tierra, Señor. Todos los que están escuchando estas humildes palabras, Señor, que son en verdad las palabras de Dios, puedan sentir en su corazón el llamado de Dios al arrepentimiento y hacer su santa voluntad, Señor. Y que todos nos involucremos en esta empresa maravillosa de ganar almas para Cristo. Almas para Cristo. Oh bendito Padre, bendice a todo tu pueblo. Te lo suplico por favor en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén.